Muy bien, buenas tardes, chicos. Vamos a ver hoy qué es una expresión algebraica, sus elementos, su clasificación y cómo obtener el grado de una determinada expresión algebraica. ¿Qué vamos a ver primero? Vamos a ver la definición de expresión algebraica. Si leemos en la parte de aquí de la diapositiva, dice conjunto de constantes y variables combinadas entre sí por medio de operaciones aritméticas y están conformadas a su vez por términos algebraicos. ¿Qué quiere decir esto? Una expresión algebraica nos está diciendo que tenemos constantes y variables y van a estar divididas por medio de operaciones aritméticas, como lo es la suma y la resta. Por ejemplo, si yo tengo 3x cuadrada menos 6x más y. Esa es una expresión algebraica. ¿Qué es lo que está dividiendo cada uno de estas constantes y variables que tengo aquí? Un signo de menos y un signo de más. Ese menos y ese más divide en tres partes a esa expresión algebraica. ¿Cómo se va a llamar esta primera parte? Esta primera parte se va a llamar término algebraico. Igual esta de aquí es otro término. E igual esta y es otro término. Muy bien. En este caso, toda esta expresión que tenemos aquí va a estar dividida en tres términos. El 3x cuadrado es un término, el 6x es otro término y la y es otro término. Y están separadas por un signo de menos y un signo de más. Esta es una constante, esta es una variable, constante y variable, la y es una variable y aquí como no hay constante, aquí al no haber ningún número automáticamente estamos hablando que aquí sería 1. Esto es una expresión y siempre la vamos a encontrar dividida por signo de menos y de más. Muy bien, dicho lo anterior, vamos a ver las partes de un término algebraico. Nos vamos a centrar ahorita en los términos algebraicos. ¿Cuáles son sus partes? El término algebraico va a tener 4 partes, que es signo, coeficiente, literal y exponente. Signo, coeficiente, literal y exponente. ¿A qué se refiere cada una de esas partes? Muy bien, el signo puede ser positivo o puede ser negativo y siempre lo vamos a encontrar en la parte inicial del término algebraico. Voy a poner aquí un ejemplo de un término 6x cuadrada. Muy bien, aquí, ¿dónde estaría el signo? Si nos damos cuenta, el signo va a estar siempre al principio, en la parte de aquí. Si aquí no tiene ningún signo, automáticamente yo lo voy a tomar como si el signo fuera positivo. Si al inicio no tiene signo, es positivo. En este caso, de este término que acabo de escribir, 6x cuadrada, ¿cuál sería su signo? Sería positivo. Ahí ya lo escribí. Ahora el coeficiente. ¿Qué es el coeficiente? El coeficiente siempre lo vamos a encontrar. Siempre, siempre va a ser el número que va a estar a la izquierda. Se me cambió. A la izquierda de la literal. Siempre lo vamos a hallar a la izquierda. En este caso, ¿qué número está a la izquierda de la literal? Es el número 6. Entonces, ¿qué coeficiente tiene este término de aquí que estamos analizando? Que lo voy a enmarcar. ¿Qué coeficiente tiene este término que estamos analizando? Su coeficiente sería 6. Siempre va a estar a la izquierda. Y por lo regular, ese coeficiente 6, lo que me está diciendo es que es 6 veces x cuadrada. Ahora vamos a la literal. La literal es puede ser cualquier letra del alfabeto, por lo regular siempre se usa la letra X, Y, Z, A, B, C, pero X y Y siempre son las más comunes. En un término algebraico puede haber más de una letra, puede haber 3, 4, 5 letras. Entonces serían 6 literales. En este término algebraico, ¿cuál es la letra que vemos ahí? La literal sería X. En ese término la literal es X. ¿Y ahora qué es? El exponente.
El exponente siempre lo vamos a encontrar del lado derecho de nuestra literal o variable. Entonces, ¿aquí cuál sería? Es este 2. Ese sería el exponente. El exponente va a ser siempre el número al que está elevado la literal. Y si identificamos en este término algebraico, ¿cuál sería el exponente? Sería 2. Y ahí ya identificamos las partes de ese término algebraico. Porque es un término y no es una expresión. Es un término porque nada más es uno. Pero si yo le agregara aquí más términos algebraicos, ya se convertiría en una expresión algebraica. Pero cuando hablamos de uno solo, le podemos nombrar término algebraico nada más. Muy bien, vamos con otro ejemplo donde vamos a identificar las partes. Así que voy a borrar esto de aquí. Y vamos a identificar. Y lo voy a escribir de este lado. Menos 2 y cúbica. Menos 2 y cúbica. En ese caso, este va a ser mi ejemplo. Ahí está enmarcado. Muy bien, identificamos. ¿Cuál es el signo ahí? Si me doy cuenta, el signo va a estar siempre al inicio de mi término algebraico, por lo tanto el signo de aquí va a ser negativo. Y lo voy a escribir, el signo de esa expresión es negativo, menos. Ponemos ahí el menos. Continuamos. ¿Cuál es el coeficiente? ¿Qué número está acompañando a la y? El número que está acompañando a la y lo vamos a encontrar del lado izquierdo. El que está del lado derecho y en la parte superior es el exponente. Siempre el coeficiente va a estar del lado izquierdo y va a estar junto a la y, pegados los dos. En este caso, ¿cuál es el número? 2. Ahí es negativo, pero el negativo no lo vamos a poner. Solo vamos a poner el número solito porque el negativo ya lo pusimos en el signo. El coeficiente nada más es un número, no lleva signo ni positivo ni negativo. Nada más ponemos el 2. Ahora la literal. ¿Cuál es la literal que tenemos aquí? Pues está muy fácil, aquí está, es y. Y exponente. ¿A qué exponente está el lado de la y? Pues sería a la 3. Y ahí estaríamos terminando de identificar las partes. A ver, hasta ahí supongo que vamos bien. Así que vamos a ir con otro ejemplo fácil. Voy a poner en moradito. Sería, siguiente término, 9x cuadrada y cúbica. E identificamos qué signo tiene. Al no tener ningún signo al inicio, automáticamente sabemos que es positivo. El positivo no se pone. Sigue el coeficiente. ¿Qué número está al lado de las literales? Estas son mis literales. ¿Qué número está a la izquierda? El 9. Ahora literal. En este caso, ya no tenemos una sola literal, tenemos dos literales, por lo tanto sería x, y. X, y. Y ahora vamos a exponente. ¿Qué exponentes tenemos ahí? En este caso tenemos dos exponentes y aquí no hay que confundirnos. Una cosa es el exponente del término algebraico y otra cosa es el grado del término algebraico, que es lo que vamos a ver más adelante. En este caso nos vamos a basar nada más en los exponentes y sería, voy a poner una coma, 2,3. ¿Qué exponentes hay? Para x es 2 y para y es 3. Y ahí terminamos de identificar las partes de un término algebraico. Muy bien. Vamos a la siguiente parte, que es clasificación de las expresiones algebraicas. Las expresiones algebraicas, según el número de términos que tengan, es como se van a clasificar. Ya quedamos que un solo término tiene signo, coeficiente literal y exponente. Y el monomio, ¿qué quiere decir un monomio? Monomio es, se regresó, monomio es un solo término. Es lo que quiere decir un monomio, un solo término. Y seguimos con un binomio. Bi quiere decir dos, entonces un binomio va a tener dos términos. Trinomio va a ser una expresión algebraica que tenga tres términos.
Y polinomio sería más de 3 términos. O sea que si son más de 3, puede ser desde 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hasta 12. Ahora, voy a poner aquí una expresión algebraica y vamos a ver cuántos términos tiene y cómo se clasificaría. Entonces la voy a poner de este lado, x cuadrada menos 2x más y. Muy bien. ¿Cómo voy a identificar cuántos términos tiene? Siempre a los términos los va a dividir un signo de más o un signo de menos. Empezamos aquí. Vamos acá. Hay un signo de menos, entonces el que es x cuadrada es un término. Luego 2x sería otro término y y sería otro término. Lo está dividiendo aquí dos signos, este signo de menos y este signo de más. Entonces, ¿cuántos términos tenemos? X cuadrada es 1, el menos 2x es 2 y el y sería 3. Entonces, si tenemos 3 términos, estamos hablando de un trinomio. Trinomio. ¿Por qué? Nada más los contamos. X cuadrada menos 2x y más y. 1, 2, 3 términos. Estamos hablando de un trinomio. No se clasificaría ni en polinomio porque en polinomio tienen que ser más de 3. Tener 4. Ahora, continuamos. Voy a borrar. De hecho, voy a borrar todo lo que escribimos y voy a poner varias expresiones y las vamos a acomodar en donde vamos. En donde creemos que van. En monomio, binomio, trinomio o polinomio. Y aquí las vamos a escribir. Muy bien. Y ahí escribimos nuestras expresiones. Y les voy a poner inciso A, B, C, D, E y F. Y las vamos a juntar con lo que creamos que es, o con su clasificación respectiva, ya sea en monomio, binomio, trinomio y polinomio. Vamos al inciso A. Vamos a contar los términos algebraicos. Ya sabemos que los términos los separa un signo de más o un signo de menos. Entonces aquí tenemos un término, dos términos, tres términos y el menos 9 es otro término. O sea que ¿cuántos términos tenemos? Tenemos 4 términos. Y según nuestra clasificación, ¿cómo se llama el tipo de expresión algebraica que tiene 4 términos? Pues estaríamos hablando de un polinomio. El polinomio, si tiene más de 3, automáticamente es polinomio. Entonces, ya encontramos la respuesta para el inciso A. Vamos al inciso B. Si nos damos cuenta, tenemos una sola expresión algebraica, un solo término algebraico, perdón. No hay nada más para acá ni nada más para acá. Es uno solo y como es uno solo se le va a llamar monomio. Monomio es un solo término. Entonces lo juntamos con el monomio. Continuamos, el inciso D. Separamos. Sería 5x cúbica menos 18y cuadrada. Tenemos 1, 2 términos. Entonces, cuando son dos términos, le vamos a llamar binomio. Y lo juntamos con el inciso C. Ahora vamos con el inciso D. Tenemos aquí 4x a la quinta menos 3x a la quinta. Aquí ustedes dirían, los vamos a separar, son dos. Pero si me doy cuenta, estamos hablando aquí de la misma literal en los dos casos. O sea que esas literales, cuando sean la misma literal y esté elevadas al mismo exponente, se tienen que juntar. Así que no, en realidad no serían dos términos. Si las dos son iguales, se pueden juntar y hacer uno solo.
que sería 4x a la quinta menos 3x a la quinta, ¿cuánto me daría? Pues una x a la quinta, que me quedaría una x a la quinta. Ahí hay un 1, lo voy a poner en otro color para que se vea bien, x a la quinta. Aquí, de este lado, hay un 1, pero cuando es 1, generalmente ese coeficiente no se pone, al no estar nada y automáticamente sabemos que ahí es 1. Entonces, 4x a la quinta menos 3x a la quinta nos dio una x a la quinta. Entonces, este de aquí, en realidad, si vemos los dos términos, podríamos decir, es un binomio. Pero como las literales eran iguales y tenían el mismo exponente, se pudieron juntar en uno solo, o sea que en realidad no era un binomio, sino era un polinomio. Tenía un solo término. Tenía un solo término, o sea que era un monomio. Y lo vamos a juntar aquí. Era un monomio porque eran iguales. Continuamos. Tenemos 9a cúbica menos 3a cuadrada menos 6b. Contamos 1, 2, 3. Aquí a simple vista podemos ver que las literales no son iguales porque no tienen el mismo exponente. Y estamos hablando de que son tres términos. Y cuando son tres términos algebraicos se les clasifica como trinomio. Y vamos al último ejemplo, 2a a la cuarta menos 6c. Son 1, 2 términos. Por lo tanto, se clasificaría como un binomio. Y ahí termina la clasificación. Y ahora vamos a entrar a lo que es grado de una expresión algebraica. Muy bien. Cuando es un monomio, es decir, un solo término algebraico, va a ser un solo procedimiento y se van a sumar exponentes. Cuando es un monomio se van a sumar exponentes del término algebraico y cuando es un polinomio, un trinomio, un binomio, cualquiera que sea más de un solo término, se van a sumar exponentes y se va a escoger el mayor. El término que tenga el exponente mayor después de haberlo sumado, ese va a ser el grado de el polinomio o la expresión algebraica. Muy bien, por ejemplo, si yo tengo 6x cuadrada, ejemplo número 1. Ese es un solo término algebraico, por lo tanto, se clasificaría como un monomio. Entonces, sumo exponentes. ¿Cuántos exponentes tengo aquí? Pues nada más tengo el 2, entonces no le puedo sumar ningún otro exponente de otra literal. Entonces, aquí el grado sería 2. Continuemos con el ejemplo número 2. Si yo tengo este término 3x cuarta y cuadrada, ¿cuál sería el grado de ese monomio? Se clasifica todavía como monomio porque es un solo término y veo los exponentes. ¿Qué exponente tiene la x? 4. ¿Qué exponente tiene la y? Tiene 2. Lo sumo. El grado sería 4 más 2. ¿Y cuánto es 4 más 2? Es igual a 6. Por lo tanto, el grado de ese término algebraico sería 6. Si yo tuviera más literales y más exponentes, entonces tendría que sumar todos los exponentes. Ejemplo número 3, menos 4, x cuadrada, y cúbica, z. E identifico los exponentes. ¿Qué exponentes tengo aquí? Tengo el 2, tengo el 3 y la z, aquí no hay exponente, pero es como si estuviera un 1. Entonces voy a sumar el grado, va a ser igual a 2 más 3 más 1, que sería 6. Entonces, esta expresión algebraica también es de grado 6. Sumamos exponentes y ese va a ser el grado. Muy bien, ahora vamos a continuar con
el procedimiento cuando es polinomio o cuando es binomio o trinomio. Y voy a poner ejemplo número 1 de ese tipo. Ok, y la expresión es x cuadrada menos 9xy más 9x cuarta z. ¿Y aquí qué vamos a hacer? Vamos a tomar cada uno de los términos y vamos a sumar los exponentes. En este caso, ¿qué exponente tendría aquí? 2. No hay ninguna literal, entonces aquí sería 2. Aquí sumamos qué exponente tiene la x, como no tiene ninguno sería 1. Y y al no tener también sería 1. Y sumamos 1 más 1 me va a dar 2. Y en este último término tenemos 9x cuarta z. Sumamos, tenemos aquí el 4. Y z al no tener es 1. 4 más 1, 5. Esa es la suma de cada uno de los exponentes de los términos. Vamos a escoger el mayor, en este caso el mayor sería 5. Por lo tanto, esa expresión es de grado 5. Y ahí terminamos cuando tenemos más de un solo término, ya sea polinomio, binomio o trinomio. Y continuamos. Y último ejemplo, porque este tema está muy facilito. Número 2. Ok. Y tenemos esa expresión que son 4 términos y vamos a ir sumando exponentes en cada término. Entonces aquí tenemos x a la 4 y y a la 3. 4 más 3 sería 7. Seguimos con el siguiente. Tenemos 5 y 2. 5 más 2 me va a dar también 7. Y seguimos con x a la 8 y y a la 1. 8 más 1 sería 9. Y en el caso del número 10, ¿qué exponente tendría? Como no hay ninguna literal, el exponente va a ser 0. Y si vemos, el mayor es 9, por lo tanto, esa expresión es de grado 9. Y ahí terminaríamos de obtener los grados de los polinomios